Saludos amigos del Proyecto Mundial Vía Fuera, edición por hoy 20 de marzo de 2018. Bienvenidos. Muchos temas de qué hablar. El señor, el candidato para la presidencia de la República en Colombia, el doctor Gustavo Petro, se ha aliado con Fajardo y con Humberto de la Calle. Me parece una jugada muy mala. Si usted cree, señor Petro, que estos señores que han pertenecido a la política ordinaria de Colombia no van a traicionar una primera oportunidad, usted está muy equivocado, hombre. Esas dos personas representan la clase política tradicional colombiana. De pronto Fajardo no tanto, pero Humberto de la Calle, por supuesto que sí, hombre. Estoy supremamente decepcionado si usted aceptó la invitación de estos señores, ¿no? Que sí, hay que hacer alianzas políticas, sí, pero eso no es necesariamente cierto, hombre. Estoy muy decepcionado con eso, pero es su decisión, ¿no? Eso probablemente cambie mi intención de voto, porque es preferible que usted llegue solo a mandar a un país, a una nación, con el respaldo del pueblo y obviamente se reúna pues con la gente del polo democrático, ¿no? Que estoy seguro que son lo suficientemente cuerdos e inteligentes para aceptar una derrota política y para unirse a un cambio democrático que es lo que ellos también buscan. Pero aceptar un triunvirato entre Fajardo, Humberto de la Calle, que representa la apertura económica que tanto daño le hizo al país que usted tanto criticó, señor Petro, y a este señor Fajardo, que es una persona interesante, bien educada, sí, maravilloso, pero no es una persona que, como usted, señor Petro, represente los intereses de la población en términos de su programa. Estoy muy decepcionado y estoy furioso por eso. Francamente no pensé, Gustavo, que usted fuera a aliarse con personas que lo van a traicionar en la primera oportunidad que tenga. Este tipo de personas están más acostumbradas y sobre todo Humberto de la Calle, a la política extranjera norteamericana como la conocemos. Si es que algún estudiante de los Andes, del Rosario, de la Nacional, especialmente escuelas públicas, bachillerato, recuerda la historia de Latinoamérica eh, con respecto a las corporaciones norteamericanas y europeas y por qué mataron a Gaitán, a Galán, incluso a este señor conservador Gómez Hurtado. Lo que usted está haciendo, Petro, es darles papaya. Y eso no se puede hacer en términos de política. Y sobre todo cuando usted ha llegado a un punto, mi querido señor, en donde el pueblo le confía a usted la potestad no para mandarlo, sino para guiarlo de una manera que hemos estado buscando por más de 200 años. Este no es el momento para que usted muestre ninguna debilidad, Gustavo. Recuerde los principios, vuelva a Zipaquirá, recuerde los principios que lo hicieron a usted valioso y que lo hicieron mandarse contra los paramilitares en el Congreso. Usted no puede en este momento retroceder ni un paso atrás, mi querido. Si ya aceptó la coalición con estos señores, pega duro, pega durísimo para nosotros que creemos en un cambio político racional, inteligente, educado, en donde la educación, las buenas costumbres, las civilidades regresen a un país que está simplemente lleno de violencia, porque decide ignorar, abiertamente decide ignorar las realidades históricas que han causado la corrupción, que causaron, por ejemplo, las guerrillas, que llevaron a Venezuela a apoyar públicamente a lo que otros consideran el chavismo, que no necesariamente fue malo. No todo lo del chavismo fue malo. Gústele a quien le guste. Hasta el punto que cuando trataron de derrocarlo del poder fue el pueblo mismo y parte del ejército el que lo volvió a poner en su lugar. Hay muchas cosas que la gente que critica el chavismo no tiene ni idea de Chávez. Maduro no representa a Chávez. Maduro es un hipócrita, fariseo, mal preparado, gomelo,
niño rico, acomodado, que no sirve sino para corromper y seguir corrompiendo. Maduro representa a los Nule de Colombia, es la misma personalidad. Psicópata, un tipo que no le importa sino el poder. Las personas que pertenecen a este tipo de políticas son los que tienen acciones en carbón, en petróleo, en gas y ese tipo de cosas, y por supuesto votarán por una persona que, como Uribe acaba de decir, que acabar con el Santurbán es una cosa que debe hacerse con el páramo, porque eso va a llevar riqueza al país. Ese tipo de mentira abierta, asesina, que contribuye a la desaparición de los indígenas, de los pueblos, al desplazamiento forzado, a que no se devuelvan las tierras a las personas que se deben. Como se ha demostrado más de una vez por Noticias 1, con un sacerdote que pertenecía a muchas confesiones, eran una variedad de confesiones que representan a la entrega de tierras en Colombia, acusó abiertamente al entorno del señor Uribe. Buenas noches. El sacerdote Jesús Alberto Franco, director de la organización Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de la que hacen parte representantes de varias confesiones religiosas, aseguró que el programa de restitución de tierras se enfrenta a un entramado, del que hacen parte allegados al expresidente Álvaro Uribe, que está entorpeciendo la restitución de tierras. El padre Jesús Alberto Franco, representante de la organización Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de la que hacen parte representantes de varias confesiones religiosas, aseguró que el programa de restitución de tierras tiene un macabro entramado que lo está entorpeciendo. Han querido como bloquear este proceso y bloquear los esfuerzos que hay para garantizar que los que han sido propietarios tradicionales y la gente que con violencia, sobre todo a través del paramilitarismo, fue despojada de sus tierras, pueda demandar el derecho y recuperar sus tierras. Cuando se le pregunta si es una mano negra, no duda en responder. Yo no sé qué tan oscura sea la mano, pero sí sabemos que es muy poderosa y tiene muchas, no sería una mano, sino hay varias manos que están en función de evitar que los despojados de las tierras retornen a ellas. Y que es gente que tiene mucho poder dentro de las diferentes instancias del Estado, tiene poder dentro de la criminalidad, hay poder dentro de las fuerzas militares, de la policía, entonces creemos que esa es la dificultad más grande. Y si se le pide que precise quiénes hacen parte de esas fuerzas, contesta. Por todo lo que hemos vivido en diferentes regiones del país y sobre todo en el Bajo Atrato, el problema para la restitución de tierras ha estado fuertemente influido por el entorno de Álvaro Uribe Vélez. Menciona otros nombres propios. Esto nos explica el por qué Fernando Londoño ha estado metido en este tema, por qué José Obdulio Gaviria ha estado metido en este tema, desprestigiando las comunidades, generando denuncias. Esto explica también el por qué María Fernanda Cabal, que era gerente de Fidoagraria, le tocó renunciar cuando se pone en evidencia cómo el Estado colombiano aportó 6.000 millones a los empresarios de Palma. Para el sacerdote, en este proceso se está atentando contra el Estado de Derecho. Y aquí, lo más grave es que quienes dicen la verdad se consideran los enemigos. Quienes cometen los delitos son los que aparecen a veces como si fueran víctimas. También asegura que el gobierno de Álvaro Uribe hizo una farsa para hacer aparecer como que devolvía las tierras de Curbaradó a sus legítimos dueños, cuando en realidad las quería entregar a empresarios. Uribe, usted no va a huir de la justicia humana por siempre, ni la tierra que se robó y se multiplicó en valor, eso va a ser expropiado. Tiene que ser expropiado. Usted tiene que ser ejemplo, así como lo son las guerrillas de las FARC para muchos otros, de que aquí usted no llega a hacer lo que le da la gana, apoyado por gobiernos foráneos, sean los Estados Unidos o Europa. Porque Estados Unidos, a quien queremos mucho, muchos colombianos, cubanos, latinoamericanos se han refugiado en Estados Unidos, en donde han encontrado vidas extraordinarias, han mejorado su nivel de vida y han salido adelante y han representado a comunidades extraordinarias latinoamericanas en todas partes de Nueva York, en todas partes de los estados norteamericanos. Por supuesto, ese tipo de personas están de acuerdo con que los Estados Unidos lidere el mundo. El problema es que los Estados Unidos han liderado el mundo guiándose por la capacidad que ellos tienen en su exclusivismo de ser blancos, que es una herencia europea desde Rousseau, cuando los pueblos empezaron a acercarse a Europa después del descubrimiento de América, y los europeos pudieron establecer la enorme diferencia que existía en términos de raza, de
cómo se ve la persona, de qué cree, que dijeron nosotros somos los superiores a todos y empezaron a acabar con todo el mundo en el nombre de ese principio, que no es otra cosa que el hombre lobo del hombre, y considerar a los demás inferiores por muchas razones, que en algunos casos pueden ser válidas. Por ejemplo, cuando vemos la falta de gobernabilidad de algunos pueblos que solo buscan una democracia basada en las balas y en quién llega primero al poder, como en naciones en África, pero que han sido promovidas en muchos casos por los intentos colonialistas de los británicos, en el caso de la India, en el caso de África, en el caso de Mali, de los franceses, de los norteamericanos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Muerte, masacre, ignorancia, pobreza. Y los recursos naturales bien protegidos por armas y personas corruptas, incluso los ejércitos en los que muchos de nosotros creímos cuando nos enlistamos que íbamos a cambiar las cosas, pero nos dimos cuenta, cualquier soldado regular, cualquier soldado bachiller que haya servido en las milicias sabe que lo que está protegiendo son los intereses corporativos de otras naciones que no son la suya. Cuando usted se da cuenta de eso, si se da cuenta de eso, a menos que le paguen muy bien para que sea corrupto, mate, denuncie, le dé dedo y sapee, como se dice, no sea rana, acuse a personas inocentes para que sean asesinados por los intereses corporativos que se han tomado a las naciones prostitutas, porque los políticos en Centroamérica, en Latinoamérica, en todas partes del mundo, pero especialmente en Centro y los países, Centro y Latinoamérica, los países subdesarrollados, son prostitutas que venden su nación a las corporaciones, como lo mencionamos en artículos anteriores y en ediciones anteriores del Proyecto Mundial Vía Afuera, con pelos y señales en boca de personas que sobrevivieron a atentados terroristas e intentos de asesinato porque pertenecían a grupos que quieren el bienestar del país, del pueblo. Si lo puede entender un indígena, un campesino, ¿por qué no lo entienden las clases educadas universitarias que llegan al poder en los países latinoamericanos? Porque la educación no sirve sino para mantener un orden de cosas que otros bien educados, entre comillas, alrededor del mundo han hecho de la democracia, que es asesinarla, matarla, eliminarla, y la enterraron allá donde nadie lo sepa, con los hijos de las madres de Soacha. Y lo han hecho durante 525 años. Si usted quiere seguir con ese modelo, siga votando por los estúpidos que van a seguir siendo las mismas cosas en contra de su gente y en contra de su pueblo. Si usted se beneficia de la minería del carbón que acaba con el agua, que acaba con los recursos naturales, que destruye y desertiza vastas zonas de poblaciones que mueren de hambre y de sed, usted es culpable. Usted es culpable y reacciona hoy. No solamente lo invita, sino que usted está obligado a escuchar este programa y a darlo a conocer y a que lea los libros y las recomendaciones que se hacen en este programa junto con otros, por ejemplo en Colombia, en México, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, porque naciones como Perú, Ecuador, por lo menos le han dicho a los norteamericanos: si usted quiere una base aquí, como fue el caso del presidente Correa, una base militar aquí donde usted pueda ejercer la influencia. Es desafortunado tener que decirlo, y estos no son términos comunistas, señores, estos son términos socialdemócratas, en cabeza de Bernie Sanders en Estados Unidos, para poner un ejemplo, y su buena parte en Inglaterra, señora. Usted no venga a decir aquí que estos son atentados comunistas como hace 100 años, porque eso demostraría su absoluta estupidez y falta de conocimiento histórico de cómo los acontecimientos y los hechos se han desarrollado en los últimos 50 años. Pero decir y permitir que la minería, según este señor Uribe, en el páramo de Santurbán debe realizarse, vote por los continuistas que se desprenden de Uribe. Ahora, yo no soy uribista por muchas razones, pero sí recuerdo que él empezó a despejar las calles y a quitárselas de las personas de las FARC. Pero lo que usted no recuerda, consulte un poquito cómo llegó el chavismo, Chávez a ser Chávez. No chavismo, chavismo es otro cuento. Chavismo es lo que se tomó Maduro para destruir lo que Chávez hizo. No es que Chávez hubiera sido un santo, pero tampoco fue un corrupto, como lo dicen la historia de estos malditos idiotas que tratan de convencerlo a usted y a todos los demás a través de la cristiandad
porque hay que tener en cuenta que hay grupos humanos que han sido educados por los jesuitas, generalmente en los países latinoamericanos. Voy a sintetizar diciendo, si usted no conoce la historia latinoamericana y la influencia de las corporaciones, vote por Uribe para que lo sigan clavando y sus descendientes no tengan agua, ni aire, ni nada. Todo lo van a fumigar. Todo lo van a controlar, va a comer genéticamente modificado, sus hijos van a crecer con malformaciones y el agua que usted va a tomar va a estar llena de contaminantes. Si no me crean, lea libros. Yo le he recomendado en este programa muchos libros. Hoy no estoy de buen talante. Hoy no estoy contento. Estoy bastante furioso por las cosas que están sucediendo en el mundo. Y estoy peor aún más furioso por las cosas que no estamos haciendo las personas de bien. Ahora, las personas educadas, por favor, ¿qué está pasando con las universidades? Que también están tan contaminadas con eso de el billete inmediato. Matemos a la gente que se oponga a nosotros, la economía extractiva, cuando por más de 100 años tenemos muchísimas maneras que han sido expuestas por más de 1000 ingenieros alrededor del mundo, especialmente en los Estados Unidos, demostrando que desde hace más de 100 años hemos podido salir de la economía fósil, del gas, del petróleo, de esa dependencia. Es decir, en otras palabras, nos hemos dado cuenta que todo ha sido mentira, que los políticos no representan a los pueblos, que los pueblos están siendo sacrificados en nombre de la utilidad de corporaciones que, como las norteamericanas, dicen no hay ningún problema mientras los gobiernos que lleguen a cargo apoyen y soporten y dicten las leyes para que nuestras corporaciones hagan lo que se les dé la gana en esos países, desde México hasta la Patagonia, en las Filipinas, como lo hicieron en el siglo XIX. Si usted no sabe esa historia, no se atreva a insultar o a decir nada, porque si usted la supiera, se daría cuenta que el uribismo y los partidos que se derivan de ella están promocionando y están promoviendo la eternización de ese tipo de políticas hasta que el planeta se acabe, hasta que este planeta azul se vuelva como Marte. ¿Y a dónde se van a llevar toda esa riqueza? Nadie lo sabe. ¿A la Luna o a Marte? Probablemente ya tengan para entonces, en 5 o 10 años, viajes, porque ahora están haciendo viajes alrededor del planeta para que usted pueda ver la Luna. Virgin y otras compañías están promoviendo ese tipo de cosas desde allá como un monstruo. Pero hombre, votar por un presidente en Colombia en este momento es un caso obligado. Estoy muy decepcionado con usted, Petro, de haber aceptado a Humberto de la Calle, por Dios, un liberal de la talla, nacido de la política de apertura, que según usted mismo lo dijo, Gustavo Petro, empezó a importar de 500.000 toneladas a 13 millones de toneladas, productos genéticamente modificados que los campesinos deben comprar junto con sus insumos en deudas carísimas, en las que no pueden pagar, su cosecha no da el fruto que se había promocionado y terminan endeudados hasta el punto que tienen que darle la tierra a esas compañías. Y usted está promocionando a Humberto de la Calle, señor. Usted está haciendo lo mismo que hizo Pastrana, lo que hizo Uribe y lo que han hecho todos los gobiernos desde hace 200 años. Y eso es una cosa imperdonable. Si Humberto de la Calle tiene influencia en usted en ese tipo de situaciones, Petro, sáquelo del triunvirato. Si este señor es que no debió aceptarlos ni invitarlos de ninguna manera, es preferible llegar solo, porque usted tiene un respaldo del pueblo, e invitar al pueblo democrático y a otras corrientes diferentes del fanatismo católico expandido por la Iglesia Católica y por la política. Ahora el narcotráfico. ¿Cómo es eso que usted está dejando que el señor Santos ha dejado que más de 21 corporaciones mexicanas, inglesas, canadienses, israelíes lleguen a Colombia a explotar lo que con tanta sangre pagó el pueblo colombiano? Que es que usted no estuvo entre las bombas, señores. Yo estuve entre las bombas, yo tomé fotografías de las bombas, nosotros vimos las bombas a una cuadra de distancia. Yo iba en un bus público por la carrera 30 cuando los vidrios del bus explotaron y todos los vidrios de todos los carros, y el bus se sacudió. Mi hermano y yo tomamos fotografías en los ataques en el centro comercial de Niza, en las villas. Y yo por mi cuenta fui testigo de muchos muertos y de pedazos de cadáveres y gente despedazada. De la corrupción hemos sido testigos todos. La corrupción,
Lo que hizo este señor Lyons allá, robarse semejante cantidad de miles de millones de pesos para educación y para universidad, para devolver 4.000, hacer tratos con los norteamericanos como con los paramilitares, para evitar que se atrape a este señor Uribe, que es la mano derecha de los norteamericanos ahora que Trump va a llegar de visita, como lo hizo Hillary Clinton, 2 días antes de que este señor Santos fuera reelegido, para asegurarse de que los mecanismos que protegen, como usted lo debió haber visto, si siguen, reacciona hoy, como parte del proyecto Mundial Vía Afuera, cuando Gustavo nos comentó qué es lo que pasa con la minería y cómo sobrevivió el ataque y el asesinato de Berta Cáceres en Honduras. Estos son hechos, hombre, mujer, niño, niña, estudiante, universitario. Si usted sigue manteniendo el orden de cosas que las corporaciones, explicado por Noam Chomsky en un discurso en 2009 acerca de Norteamérica y las corporaciones norteamericanas en Latinoamérica, pues hombre, usted tiene que ser demasiado ignorante. Y estoy muy enojado también con las universidades públicas y privadas en Colombia que no se han manifestado o han debatido foros. Y he visto a unos estudiantes que han actuado más con la pasión de criticar a este señor Uribe y que han salido con unos argumentos totalmente inválidos, es decir, que no lo han confrontado como lo hace el senador Iván Cepeda, que no lo han confrontado como lo ha hecho Claudia López o como lo ha hecho el senador, este señor del Polo Democrático, y tantos otros, bueno, no tantos, pero sí. Y cualquier persona que esté de acuerdo con las políticas norteamericanas de expansión, porque es una cosa que habrá que dedicarle un capítulo completo de 1 hora 20 minutos en reacción a hoy a las realidades latinoamericanas, la producción de azúcar, cómo los paramilitares y los grupos antisociales y los asesinos de derechos humanos tienen mucho que ver con estas corporaciones norteamericanas. Desde 1953 ustedes deben recordarlo con Arbenz, el presidente de Guatemala, que un senador norteamericano era el dueño o la mitad del dueño de las acciones que había para esta compañía platanera, productora de plátano de bananas, ¿cómo se llamaba? United Fruit Company. La masacre de 1920. Si usted no ata los cabos, hombre, es que tiene que ser demasiado para votar por una persona que quiere el mal del país, como es Uribe y todos los que tengan que ver con ese señor. Ahora, reconozco que Uribe puso a raya la guerrilla maravilloso, pero la reemplazó por un peor mal. Fíjese usted la cárcel nacional modelo. Fíjese usted, por ejemplo, la crisis carcelaria en Colombia. Una cosa que yo cubrí hace 20 años, como agente y miembro de la Pastoral Penitenciaria Católica. El mundo está en las manos de locos, de prostitutas, de gente que no representa a los pueblos. Y así ha sido por más de 2000 años, desde que sabemos que la democracia es una palabra que supuestamente dice que el pueblo por el pueblo y para el pueblo. Mucho que decir. ¿Qué está pasando con Rusia? Rusia, ¿qué pasó? ¿No? ¿Que sobrevivieron o no sobrevivieron? Sí, sobrevivieron estos señores que fueron atacados aparentemente por un gas nervioso. Maravilloso. ¿Es que acaso los gringos y los del Reino Unido son peritas en dulces? ¿Qué hicieron ellos en los últimos 500 años a lo largo de sus imperios? ¿Qué hicieron con el Imperio Otomano? Que no le prometieron al Imperio Otomano y a los árabes y a los palestinos que todos iban a comer del pastel después de la Primera Guerra Mundial y resultaron con nada. Por eso el Imperio Otomano se disolvió y empezaron a repartirse las tierras y los pueblos como si fueran monopolios en juego de ese monopolio. ¿Y qué pasó después de eso? El wahabismo. ¿Y qué pasó con el wahabismo? Por las relaciones que tuvieron en Arabia Saudita con los norteamericanos y con los británicos. Pero que usted vaya a votar por una persona que va a asesinar, que va a desplazar, que va a seguir robando el país y que va a acabar con los recursos naturales dándole la minería a las compañías extranjeras porque no son capaces de pararse en la raya y decir gracias pero no gracias, y aquí no nos vayan a invadir, a acudir a la Corte Penal Internacional, a las Naciones Unidas e impedir el imperialismo de las supremacías blancas en los países latinoamericanos. Eso es lo menos que tiene que hacer un presidente por su pueblo. Pero en los últimos 525 años ha sido todo lo contrario. Si usted no se opone a eso, usted es un cobarde y es un cómplice. De modo que tome una decisión correcta y vote en estas elecciones presidenciales
para sacar a esos uribistas y a esa plaga que vende el país y regala el país, porque lo que hacen es regalarlo. Le dejan todos los paramilitares para que maten a las personas selectivamente, a los que pelean por los derechos humanos. Colombia tiene el índice más alto de asesinatos en toda Latinoamérica y en el tercer mundo. Si eso no le dice nada al presidente Santos es porque él es cómplice, punto, y debe ser juzgado por eso. Y la paga es fusilamiento. Traición a la patria es fusilamiento, como hicieron al valorizar las tierras para esa zona franca este señor Uribe, el alcalde de esa zona y los hijitos de este señor. Cuando un campesino tiene que vivir de las uñas y del trabajo, cuando llegan y los matan como hicieron allá en Tumaco. Yo quisiera ver a los hijos de esos, porque ahora una de las cosas que está pasando es que los mercenarios colombianos los están exportando para Europa que peleen en Yemen. Sabemos que en 2015 10 colombianos fueron asesinados, 10 mercenarios que son pues de las fuerzas especiales colombianas, que les pagan $3.500, que comparado con lo que se ganan los contratistas en Afganistán, por ejemplo, los británicos y los norteamericanos son $10.000 al mes, ¿no? Depende de las responsabilidades, por supuesto. $3.500 para ir a morir por un país que no es el de ellos, sino para hacer billete, como hacen los norteamericanos en lo que son tan expertos, por supuesto los canadienses y todos los países del mundo. Ahora Rusia también tiene mercenarios allá, y la Guerra Fría, que el proyecto mundial vía afuera, que reacciona hoy, dijo antes que toda la prensa lo dijera. La Guerra Fría ahora se está convirtiendo en guerra caliente, después de que hace un mes o mes y medio Rusia atacara instalaciones norteamericanas donde entrenan mercenarios, y fuera atacada también por mercenarios rusos. Se dice que murieron 100 mercenarios rusos que pertenecen a un contratista de nombre Wagner, así como Clearwater o Blackwater, corrijo aquí, Blackwater, ahora se convirtió en una escuela XC que compró Monsanto, y todos sabemos que Monsanto en 2016, a finales de 2016, pues hizo una fusión con la compañía Bayer, que para nosotros era, si era Bayer es bueno, y la aspirina. Lo que nosotros no recordamos es que la gente naranja que le causó tanto cáncer a tantos soldados norteamericanos fue producido por Monsanto y Bayer durante la guerra de Vietnam. Se nos olvidan ese tipo de cosas porque no las sabemos, porque no nos las dicen ni nos las enseñan en las universidades. Y cuando los libros que Colombia debe conocer, la fe que debe creer y entender, pues no participa de ninguna de las decisiones políticas o públicas, sino que todo se lo dan a compañías multinacionales, como explicó Noam Chomsky en su charla muy clara de 2009. Un pueblo de ignorantes, lo decía Bolívar, es un pueblo de estúpidos, es un pueblo... Y Colombia no es un pueblo de estúpidos, la gran mayoría lo es por la corrupción, porque la corrupción crea falta de posibilidades de inclusión. La corrupción es un problema mucho más grave que la guerra. Es porque la corrupción es una guerra contra la educación, contra la autodeterminación de los pueblos, que es lo más grave. Y fíjese usted, eso sí, las universidades y los colegios van para arriba, las cuotas cada vez más caras, y la educación produce una de las deudas más grandes de todo el país colombiano, y eso no sucede solamente en Colombia, sino sucede en toda Latinoamérica. Es el capitalismo salvaje del que habló su santidad Juan Pablo II, o Juan Pablo II. Mucho de qué hablar, mucha tela que cortar. Si usted va a votar para presidente en Colombia, no vote por Uribe, ninguno de esos candidatos. No traicione la patria, como ellos lo han hecho. Castrochavismo, averigüe qué fue lo que hizo Chávez. Cometió errores, por supuesto, todos cometemos errores y presidentes cometen errores, pero que Chávez tuvo el coraje de decir no más con estas corporaciones acabando con el país, creando pobreza. Ese señor en los primeros 10 años y después respaldado por el pueblo, pero durante su gobierno en 10 años demostró, bueno, probablemente tuvo corrupción, pero este señor hasta puso una bomba, Citgo, en Estados Unidos, subsidiada para que los norteamericanos pagaran menos por la gasolina. Este señor hizo cosas muy buenas por el pueblo, de las que no se habla y que ustedes no saben lo que es el chavismo. Chávez no es Maduro, el chavismo no es Maduro, para nada, mi querido señor.
Sí, que había intereses de por medio, por supuesto, porque no se puede dejar que los norteamericanos asesinen a todos los países latinoamericanos y se vayan a todos los países del mundo a destruir. Pero es que ustedes no lo han visto, que es que ustedes no lo han escuchado, que es que no lo han visto en su propia cuenta, no siguen las noticias, pero no sigan solamente las noticias que les dicen que vean. Vean otro tipo de noticias de personas, de periodistas que han estado ahí, como periodistas canadienses independientes que han probado y comprobado más de una vez que los grupos armados en Siria no eran los del gobierno del señor Bashar al-Assad, sino eran grupos contratados por Arabia Saudita, los norteamericanos, para crear el pánico. Mercenarios, asesinos entrenados, lo mismo que sucedió en Colombia cuando nacieron los paramilitares, que un israelí, el coronel Klein, llegó a entrenar. Obviamente, el Comando Sur en Carolina del Norte, en Fort Bragg, manda sus boinas verdes en su política expansionista, que únicamente protege los regímenes que favorezcan a sus corporaciones, lo que pasó en 1973 en elecciones democráticas. Los Estados Unidos dicen ser el país más democrático y el ejemplo de la democracia en el mundo, como lo dice también el Reino Unido, pero es Estados Unidos el país que más países democráticos ha derrocado para poner a cargo asesinos como lo hizo en Argentina, los preferidos de Ronald Reagan según Noam Chomsky, y Pinochet en Chile, que fue capturado por la Interpol por asesinato crímenes de lesa humanidad. Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. Creo en tu destino y espero verte siempre en grande, respetada y libre. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta un próximo encuentro, amigos de Reacciona Hoy. Hasta una próxima oportunidad.